Recibimos ahora al general retirado, ex senador Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar acá nuevamente. Bienvenido. Bueno, acá estamos con Valeria hablando de varios asuntos que tenían que ver con esta entrevista. Uno de ellos, si se quiere, muy reciente, y habla de ese nivel de ideologización o de autodefinición ideológica. Ayer Equipos Consultores revela lo que más o menos sabemos todos, ¿no? Que hay un centro muy vigoroso, muy potente, pero que sigue siendo importante para los uruguayos, según esta encuesta, atender esas calificaciones de izquierda o de derecha, después, bueno, con esas tonalidades en el medio. ¿Usted cómo se autoidentifica? Bueno, nosotros desde el primer día hemos sido críticos de esa forma de calificar la política, de etiquetar algo que viene desde hace un par de siglos y que en definitiva constituye un comodín, digamos, facilita el análisis, porque si uno identifica a fulano, este es de derecha o de extrema derecha o de extrema izquierda, ya no hay que analizar mucho más, ya se sabe qué es lo que piensa, qué es lo que va a decir, cómo va a reaccionar ante tal o cual hecho. Nosotros siempre nos hemos definido como artiguistas y la pregunta que cabe es, ¿Artigas qué era? ¿De izquierda o de derecha? Ahí va. ¿No? Porque todo depende... Porque puede ser una trampa también, ¿no? Todo Eso depende de la sí. faceta que usted quiera analizar de Artigas. Artigas era una persona que ejercía la autoridad, no cabe ni una duda, y que hacía sentir su autoridad y que más allá de que de los congresos que él convocaba, las asambleas, en definitiva se hacía lo que Artigas definía o pensaba que era lo mejor. Yo pienso que en ese sentido uno puede decir Artigas era de derecha, era autoritario, era esto, era lo otro, pero también Artigas era hipersensible con los más frágiles, como no fueron otros próceres del continente. Entonces, que Artigas era de izquierda comprando la etiqueta o la postura de la izquierda defensora de los frágiles, comprándola, Artigas sería de izquierda. Yo entiendo que aquí hoy hay un error en etiquetar así. Aquí hay una línea que estamos en defensa o en protección de los más necesitados, de los más frágiles, estamos para servir o estamos para servirnos. Esa es la línea que realmente debería definir a los sectores políticos. Yo le diría, usted me pregunta, porque voy a su pregunta, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es Cabildo Abierto? Bueno, depende de lo que usted me diga. Cabildo Abierto está denunciando permanentemente la crisis de autoridad que se vive en nuestra sociedad, la necesidad de restaurar la autoridad para que se puedan cumplir las normas vigentes y que de esa forma la gente pueda convivir en paz. En ese sentido, somos de derecha y no tengo ningún problema en decirlo. Ahora, también nosotros estamos permanentemente buscando tratar de darle soluciones a los más frágiles de nuestra sociedad, a los que son víctimas hoy de la inseguridad, de la droga, de las deudas inmorales a las que están sometidos. Entonces, esa sensibilidad por los más frágiles, ¿es ser izquierda? Bueno, somos de izquierda en ese sentido. Yo lo que digo, esas etiquetas son totalmente artificiales, indudablemente que la gente lo tiene en el aire y por eso se definen de una forma a la otra, pero habría que ver tema a tema esa misma gente que dice soy de derecha, capaz que en algunos temas es de izquierda y viceversa. ¿Esos criterios los emplea Cabildo o usted en particular a la hora de recomendar votos en el actual Parlamento, en la Cámara de Diputados puntualmente? Sí, nosotros con ese criterio es que actuamos hoy a nivel parlamentario, y si tenemos que apoyar propuestas de este gobierno que se autodefine de izquierda, ojo, de acuerdo a lo que acabo de decir, tendríamos mucho para discutir qué tan de izquierda y qué tan no de izquierda es este gobierno. Pero si vienen propuestas del gobierno que nosotros entendemos que son buenas, nosotros acompañamos. Y acá voy a lo que se acaba de votar en la Cámara de Representantes. Se votaron impuestos, que fue lo que, sobre todo eso fue lo que más pusieron el grito en el cielo mucho, cómo Cabildo Abierto va a apoyar a votar esos impuestos que finalmente salieron con los 2 votos de Cabildo Abierto.
pero los votamos porque estamos convencidos que están bien esos impuestos, que hay que ponerlos, que están, digamos, son de justicia. Es bueno que las empresas multinacionales que facturan determinados montos, que tienen que estar que están obligadas a un impuesto global, es bueno que lo paguen en Uruguay y no en Finlandia o en Estados Unidos o en otro lado. Es bueno que los uruguayos que sacan plata fuera del país por sus ganancias paguen lo mismo que pagarían adentro del país. Creo que es una buena señal. Es bueno que los que traen por correo determinados productos que compiten con el comercio local haya algún aporte al Estado uruguayo. Nosotros entendemos que esos impuestos están bien, por eso los votamos, no porque hayamos acordado nada. Pero detrás hubo una negociación porque allí lo que se menciona es que Cabildo Abierto le asigna gran importancia a la dotación presupuestal para las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Sí. El Cabildo, desde antes de tratarse la ley de presupuesto, desde antes que estuviera la ley en el Parlamento, en una reunión que tuvimos con el propio presidente de la República, y yo lo dije públicamente, teníamos 3 pretensiones, 3 pedidos o 3 aspiraciones. Una de ellas, la mejora salarial al personal más sumergido de las Fuerzas Armadas, incluso en sanidad militar alguna partida adicional a lo previsto. Otra era el tema de los deudores, que no nos debemos olvidar, hay centenares de miles de uruguayos que están esperando una solución. Y el tercer tema era el de limitar la forestación en las mejores tierras del país. Eso se lo hicimos saber al presidente, fue sensible a nuestro pedido y sabemos que están en marcha 2 proyectos de ley, uno para el tema de los deudores y otro para el tema forestal, y en la ley de presupuestos se incluyó una mejora salarial, mucho menos que la que nosotros quisiéramos, por supuesto, bueno, pero es en parte también fruto de lo que hay disponible. Tampoco uno puede pretender que se cumpla con todo lo que uno aspira. Se habló mucho, Manini, de esa negociación con el Frente Amplio, por lo menos de los contactos que hubo. ¿Cómo lo puede valorar o calificar el vínculo con el Frente Amplio de Cabildo Abierto por estos días? Y es el vínculo con un gobierno que tiene la responsabilidad de encontrar soluciones a los serios problemas que hoy viven los uruguayos. Nosotros podríamos, y sería lo más fácil, pasar a la vereda de enfrente y dedicarnos a tirar piedras como tantos. Y tal vez, y lamentablemente tal vez, eso sea lo más redituable electoralmente hablando. Ponernos a pegar, renunciar a negro, renunciar a fulano, renunciar a mengano, está todo mal, frate horrible, esto, lo otro, y María Dolores, y esto, y armar escándalo permanentemente, lo podríamos hacer. Y capaz que es mucho más redituable que hacer lo que estamos haciendo hoy. No, acá hay que encontrar soluciones para la gente. La gente nos puede esperar al 2030 para empezar a encontrar soluciones. Y es de una mezquindad total pretender o querer que al gobierno le vaya mal para tener más posibilidades de ganar las elecciones del 29. Yo creo que es demasiado mezquino, pero sobre todo hay millones de uruguayos que están pidiendo solución ya. Entonces, nos convoca el ministro del Interior a conversar sobre seguridad pública, vamos, y vamos con propuestas, y vamos a tratar de que se apliquen nuestras propuestas. Esa es nuestra forma de actuar. En tema de seguridad, el presidente Yamandu Orsi habló hace un rato en Colonia, señalando, haciendo una valoración de lo hecho en el gobierno anterior y en lo que se puede hacer en la actual administración, y él hablaba de éxitos y fracasos. Porque te pasa, dijo Orsi, más en un tema de seguridad, y a nosotros nos va a pasar lo mismo, decía el mandatario hace poco rato. ¿Qué mirada tiene Manini del tema de seguridad, cómo estamos atravesando en el país ahora? No podemos entrar en facilismos, no podemos entrar en que tenemos la receta mágica y que esto se va a solucionar de hoy para mañana. Nosotros hemos hecho apreciaciones en el sentido de que esto que hoy estamos viviendo es la consecuencia de décadas de desafío a la autoridad, de pérdida de respeto a las normas de convivencia, de una cultura que ha ido ganando. Hoy por hoy es casi que normal, cuando la policía va a hacer un procedimiento en determinados lugares, de ser agredida por vecinos del lugar. Eso era impensable hace no mucho tiempo. Bueno, se ha ido perdiendo, entonces recuperar eso no es una cosa de un día para otro. Pero hay una serie de medidas
que hay que adoptarlas de inmediato. Nosotros hace pocos días le aportamos por escrito al propio ministro Carlos Negro, le aportamos las propuestas nuestras, como lo hicimos en el gobierno anterior, con Larrañaga primero, con Heber después, con Martinelli después, le hemos entregado propuestas concretas que entendemos que se tienen que aplicar de una vez por todas. Queremos colaborar con la solución, no nos importa si después la medalla se la lleva tal o cual partido, no nos interesa, lo que nos interesa es que la gente empiece a tener soluciones en estos temas. Es realmente angustiante cómo viven los uruguayos en muchas zonas de Montevideo y del área metropolitana y de otros lugares también del interior. ¿Tuvo devolución de esas propuestas elevadas? El ministro hace unos días me llamó, me dijo que en estos días me va a dar la devolución. Bueno, esperemos que esas propuestas sean tenidas en cuenta. Lamentablemente en la administración anterior prácticamente no fueron tenidas en cuenta. Y nosotros lo hemos dicho públicamente, incluso en una ocasión que hubo una interpelación al entonces ministro Heber, nosotros fuimos muy críticos y dijimos nuestras propuestas no fueron llevadas adelante. Digo porque no lo estoy diciendo hoy, lo dijimos en aquel momento. Entonces, yo lo que digo, las soluciones de los problemas de los uruguayos no pueden esperar al año 30, no podemos actuar con esa lógica mezquina de como ahora está al frente, ni un vaso de agua y que se embromen los uruguayos que no van a tener solución. No, se necesitan recursos para mejorar, para atender la primera infancia, vamos a dárselo. Se precisan recursos para mejorar la salud, vamos a dárselo, porque en juego es la calidad de vida de los uruguayos. Eso muchos no lo entienden, muchos entienden que aquí poco menos que con eso estamos, no sé, siendo aliados del Frente Amplio. No es así. Si el gobierno hoy fuera otro sería lo mismo, estaríamos razonando de la misma, con la misma lógica. Manini, después me gustaría ir sobre lo que planteaba Valeria, algunos aspectos vinculados a la seguridad, sobre todo a esa intención de crear un comando unificado de seguridad en la frontera entre policías y militares, pero me quedo con lo que usted decía en el cierre, porque el gobierno lo que insiste es que hay un déficit heredado y que en realidad querría hacer mucho más si no fuera por este frente fiscal que se le abrió cuando asumieron las deudas que había o la situación crítica en términos fiscales que existía. ¿Esto no lo interpela en alguna forma por haber sido socio de aquella coalición gobernante? Yo creo que son excusas pueriles, excusas que no son de recibo. El mismo déficit también recibió el gobierno anterior de las administraciones Frente Amplista y cada gobierno, y Tabaré Vázquez de Mujica, lo decía Tabaré Vázquez, de gobierno a gobierno siempre se dejan un fardo, un muerto a levantar siempre. Eso es parte de la lógica de siempre. No es eso excusa para no cumplir con todo lo que se prometió, con todo lo que se dijo que se iba a hacer. No es excusa. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación que señala o que acusa al Frente Amplio de haber mentido en campaña para ganar? Bueno, mentir. Prometen que no van a poner más impuestos y proponen 3 impuestos. Uno puede decir mintieron, otro puede decir cuando pasaron al otro lado del mostrador vieron otra realidad y están obligados a hacer esto. Yo creo que también es un defecto grande de todo gobernante no asumir la realidad y quedarse encorsetado en lo que dijo alguna vez convencido de que la realidad era otra. La realidad es la que manda. Cuando se ve la realidad, no solo tienen derecho a cambiar de parecer, tienen la obligación, porque si no llevan al muere a un pueblo entero. Si siguen con la solución que habían pergeñado cuando pensaban que la realidad era tal, siguen con la misma solución y no cambian a pesar de que ven que la realidad es otra, bueno, el pueblo entero paga las consecuencias. Así que yo no digo que mintieron, probablemente haya habido alguna mentira, pero sobre todo lo que hubo es una falta de ubicación con la realidad que vive el país. Lamentablemente en campaña electoral eso es muy común y creo que todos hacen promesas alegres que después cuando están del otro lado del mostrador son imposibles de cumplir. Bien, lo que decíamos, el tema de la seguridad. Militares y policías insisten con la creación de un comando unificado de seguridad en la frontera. Los delincuentes sí están unidos. Esto lo dijo el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Rodolfo Pereira, y advirtió sobre la creciente fragilidad en las fronteras. Y en ese sentido, esto estoy leyendo una nota de búsqueda, reclamó más potestades con detenciones
fuera de la zona fronteriza cuando la persecución se haya originado dentro. ¿Cuál es su opinión respecto a este vínculo policía-militares para el conflicto, para el combate al crimen organizado? Una de nuestras propuestas, de esta docena de propuestas que le llevamos a este ministro y a los anteriores, es el blindaje de la frontera. La frontera uruguaya es un queso. Cualquiera de nosotros que haya viajado sabe que entra lo que quiere, transita 500 kilómetros hasta Montevideo y no lo revisa nadie, y eso lo hacen también los delincuentes, y acá entran armas, entran drogas, entran personas que no deberían entrar. La frontera hay que blindarla. En el gobierno anterior, incluso fue en el último gobierno frente amplista, el gobierno de Tabaré Vázquez, se aprobó una ley que le daba potestades a las Fuerzas Armadas en una franja de la frontera. Esa franja a veces queda un poco fuera de foco, digamos, porque hay lugares en los cuales se precisarían más kilómetros para poder atender un nudo de carreteras o cosas por el estilo. El caso típico era el entronque de Ruta 5 y Ruta 30, que quedaba fuera de la franja y era esencial que estuviera dentro. Y bueno, y así pienso sí que hay que flexibilizar esa franja, y sobre todo si hay una persecución o algo, no puede ser que podamos llegar hasta acá y el delincuente después se burla. No, tenemos que tener todas las potestades. Yo pienso que hoy por hoy la legislación tiene que estar a la altura del momento que vivimos. No podemos seguir vía normativo poniéndole trabas o frenos a la acción de la autoridad. Ahora, blindar la frontera y en combinación con las distintas reparticiones del Estado, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, también aduanas, como no, tienen que estar trabajando en forma coordinada, pero de una vez por todas en forma determinante. Tenemos que tener los recursos. Acá los pasos de frontera del Uruguay no tienen escáner, no tienen medios tecnológicos imprescindibles para poder ser ágiles y poder realmente inspeccionar lo que entra al país. Bueno, tenemos que hacer los gastos que haya que hacer, que son en definitiva inversiones, de una vez por todas, ponernos las pilas si realmente queremos cambiar esta realidad. Otra de los temas relacionados con seguridad que Cabildo lo ha planteado varias veces tiene que ver con los presos, con los reclusos y la rehabilitación. Y estaba sobre la mesa el trabajo obligatorio de los presos y un énfasis bastante marcado con el tema de la rehabilitación de quienes están en cárceles. ¿Sobre eso se volvió a presentar lo mismo? ¿O hay alguna idea si el gobierno puede adoptar algo de las propuestas? Acá hay dos temas centrales que si no los solucionamos no hay arreglo para la seguridad. Uno es el gran problema de la droga en nuestra sociedad, me refiero al consumo y a la naturalización del consumo de droga, y el otro gran tema es la rehabilitación en las cárceles. Si el 70%, y yo agregaría por lo menos, o sea, son los que agarran, capaz que son más, si el 70% de los que liberamos están reincidiendo antes de los 3 años, como marcan las estadísticas, no hay solución, siempre va a haber más presos y el problema va a ser cada vez más grande. La única solución es que se rehabiliten realmente los presos. Bueno, la gran pregunta que sigue es cómo los rehabilitamos. Nosotros decimos, una forma de rehabilitar a un preso es hacerlo trabajar todos los días 8 horas. Sí o sí, le guste o no le guste, ¿no? Eso me parece a mí que está en la etapa del libro de cualquier libro de sentido común, ¿no? Si no los hacemos trabajar, bueno, ociosos, hacinados, amontonados, todavía presos pesados con presos primarios, todos mezclados, el producto es lo que tenemos hoy. Es un desastre, Y se gasta y se gasta y se gasta. Ahora van a entrar por la ley de presupuesto 500 operadores penitenciarios más y se sigue gastando y gastando y gastando y no hay solución. Hoy hay 16.000 y pico, dentro de 5 años van a ser más de 20.000 los presos y cada vez va a haber que seguir haciendo más cárceles. No, vamos a hacer talleres, que trabajen todos, que los 16.000 y pico tengan a dónde ir a trabajar todos los días, que trabajen todos. Algunos, los más
primarios y menos peligrosos, podrán hacerse convenios con empresas, etcétera, a cambio de algún beneficio tributario, lo que sea, y se podrá hacer de otra forma. Pero todos los presos tienen que trabajar. Aparte, ya el matoncito de barrio que dice voy a la cárcel y si allá soy el dueño de la banda, ya sabe que si va a la cárcel va a ir a trabajar 8 horas por día. Y es la forma de que adquieran un hábito y una habilidad. Nosotros entendemos que ese es un camino. Capaz que por ahí hay algún mandrake que tiene otra solución mucho mejor que esa. Bueno, que la diga y que la aplique. Pero hoy por hoy, ese es el camino que nosotros vemos. Aclaro, hay gente que ya lo ha razonado mucho antes que yo esto, y hay ciertas líneas de trabajo en ese sentido, pero abarca menos del 30% de los presos. No hay forma, no hay recursos, no hay esto, no hay lo otro. Bueno, tenemos que ponernos las pilas para que todos trabajen y que sea parte del protocolo carcelario. El que va preso, 8 horas diarias. Guido, usted dijo hace un tiempo aquí mismo en Sarandí, tomando distancia del Frente Amplio cuando lo acusaban de estar muy asociado, Cabildo Abierto Frente Amplio, usted dijo, bueno, por ejemplo, fíjense qué distantes estamos, porque la ley que legalizó la usura fue adoptada o fue impulsada por el Frente Amplio. Y ahora acaba de decir al pasar que también dentro de esa reunión, de ese intercambio con el presidente, hablaron de un proyecto para deudores. ¿En qué línea iría? ¿Cuál sería la filosofía o cuál sería el centro de ese proyecto? Sí, acá lo que se busca es abarcar a más gente. El año pasado hubo una solución para un determinado público, para menos del 10% de los realmente afectados por el problema, que fue buena en el sentido de que aparte hubo muchos que se acogieron a ella y pudieron solucionar su tema, pero quedan más de 700.000 a solucionar todavía. Entonces, lo que se está proponiendo, para empezar, hay un proyecto ya presentado por la bancada de diputados del Frente Amplio que abarca otras franjas y da ciertas posibilidades de refinanciación, etcétera. Nosotros pensamos que ese proyecto se queda corto, que tiene que ir mucho más profundo. Para empezar, no contempla al Estado como principal usurero en este país, y es el principal usurero. Tenemos que avanzar, pero en un entendido, y vuelvo acá al sentido común, 700.000 uruguayos son considerados hoy deudores irrecuperables. Por definición, un deudor irrecuperable es alguien que no va a pagar nunca, no va a pagar un peso. Entonces, ¿quién pierde con darle posibilidades de refinanciar esa deuda y que paguen, aunque sea la 10ª parte de lo que se le quiere cobrar? Van a pagar algo, y lo más importante, van a volver a la vida financiera, económica. Hoy están totalmente segregados y cuando tienen necesidades recurren a estos que le llaman los colombianos, los que, bueno, todas esas... El gota a gota. Ahí va, todas esas cosas que están, digamos, ya en el mundo del delito. Nosotros creemos que ganan todos si hacemos esas refinanciaciones que nosotros pensamos, incluso en nuestra propuesta, que incluso para eso recogimos firmas y no se pudo seguir adelante. Nosotros, la fórmula nuestra hacía que el prestamista no perdía dinero, simplemente recuperaba lo que había puesto, pero no cobraba los disparates que quiere cobrar hoy, que son varias, a veces decenas de veces de lo prestado. Y creemos que eso, por un lado, es inconstitucional y por otro lado es inmoral. Así que si se mejora la iniciativa del Frente Amplio, Cabildo la vota. Sí, por supuesto. Nosotros todo lo que vaya en línea de solucionarle problemas, así sea una franja menor de la que nosotros queremos, pero igual van en la dirección correcta, lo vamos a apoyar. Por supuesto que va a tener nuestros votos. La situación de Casupá, ¿sí o no a la represa? ¿Lo ha considerado? Mire, estuve reunido hace pocos días con productores de la zona. Realmente hay muchas contras para que esto siga adelante. Yo entiendo que hay que reestudiar el tema. Realmente lo que nosotros entendemos, y así lo hicimos ver cuando se interpeló al ministro Ortuño, es que es urgente hacer una represa para tener un respaldo, porque la naturaleza nos va a castigar. Está que el dicho famoso de Dios castiga y no muestra el palo. Bueno, nosotros tuvimos una gran seca, estuvimos al borde del colapso, zafamos,
zafamos, en la próxima no vamos a zafar. La naturaleza nos va a pegar por ineptos, por incapaces de solucionar el tema. Entonces, de una vez por todas, hay que encontrar una solución. La de Casupá podría haber sido, pero dado todo lo que uno va sabiendo ahora, desde 426 hectáreas de monte natural que van a quedar abajo, desde cómo afecta a 80 productores de la zona, cómo distorsiona toda la realidad, cómo todo lo que... Y aparte, lo que todos sabemos desde el principio, es el mismo río que tiene hoy Aguas Corrientes, el mismo río, cuando se seca el mismo río, se secan entonces, entendemos que hay que reestudiar. Tal vez haya que pensar ideas nuevas. ¿Por qué no un acueducto en vez de hacer represas que tapen y genere problemas en todos lados? ¿Por qué no traer el agua directa del río de la Plata o río Uruguay? No sé. Y si tenemos una boya, un oleoducto de casi 200 kilómetros desde la boya petrolera, ¿por qué no puede venir un acueducto también a una distancia parecida desde el río Uruguay? No sé, es una idea que la están estudiando, se está estudiando a nivel nuestro por lo menos. Puede haber otras soluciones, pero tal vez esta de Casupá tiene demasiadas contras y afecta a demasiada gente. Yo entiendo que hay que revisar todo lo actuado hasta ahora. Bien, bueno, tenemos pendientes un lote de temas para la próxima, Guido. Me quedó eso también, ¿no? Cuando usted comentaba hoy al comienzo, la mezquindad de la oposición, advierte mezquindad de la actual oposición, de quienes fueron sus socios hasta hace poco tiempo. Yo no le puse collar, yo digo que no podemos ser tan mezquinos de que pensemos que a este gobierno le tiene que ir mal para tener más chances de ganar en el 29, porque en el medio hay 4 años de problemones para la gente sin solución. Tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Guido Manini Ríos, muy amable, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.